Josefina Vázquez Mota es diputada federal, coordinadora de su bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana. Después de la elección presidencial de 2006, fungió como responsable del área de enlace político del equipo de transición de Felipe Calderón. Fue secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio del presidente Vicente Fox y luego de 2006 a 2009, secretaria de Educación Pública, cargo que dejó para coordinar a los diputados del PAN. Ha sido editorialista de temas económicos en los diarios Novedades, El Financiero y El Economista. A finales de los años 80 se incorporó a la Coordinadora Ciudadana del PAN, de la que fue titular en la Secretaría de la Mujer. También ha sido asesora de organismos empresariales como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. En 2010 fue premiada por su compromiso con la educación de migrantes por la Asociación Tepeyac de Nueva York, organismo que apoya a los migrantes allá en los Estados Unidos. Igualmente fue reconocida con el trofeo a la Mujer Montblanc 2010 como mujer que abre camino por su trayectoria, perseverancia y dedicación en el terreno político y social. Josefina Vázquez Mota, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. Josefina, tú llegas a la política a partir de un activismo en lo que podríamos llamar una sociedad civil que empezaba, digamos, a funcionar, empezaba a entrar por ahí del año 2000 o en antes, quizá en los 90. ¿Cómo brincas a la política? Hola, Ira, me da mucho gusto estar aquí en este espacio tan importante. Bueno, mira, la verdad es que mi trayectoria se da fundamentalmente entre la sociedad civil. Yo participo, como en ese momento muchos mexicanos lo hacíamos, como observadora electoral, en foros que hablábamos sobre la urgencia de democratizar el país, de abrir los espacios, los márgenes de libertad, no solamente en la política. Yo realmente empiezo en una agenda de economía. Empiezo en una agenda de economía cuando la economía mexicana estaba llena de controles de precios, cuando encontrabas una pasta de dientes en las banquetas, porque pues no la encontrabas en los mercados formales. Y yo empecé a participar con un grupo como Arturo Dam, me acuerdo en ese momento, Carolina Bolívar, Eric Guerrero, algunos de ellos pues todavía sin duda con un papel muy importante. Y así es como yo empecé a involucrarme, no solamente en el mundo empresarial, en la defensa de las ideas de la libertad, sino después lo haría también en el ámbito de la política. Y es en este espacio donde coincido pues con personajes que también en ese momento marcaban un antes y un después. Con Francisco Barrio en Chihuahua, con Alberto Cárdenas en Jalisco, ese primer triunfo de Ernesto Rufo, con Carlos Medina, que fue un personaje muy cercano a mí, aún antes de que él también entrara a la política, y así se va construyendo como esta red antes del año 2000. Esta entrada a Acción Nacional es parte más de un acercamiento por esta pues cercanía con esos personajes, o había ya una predisposición, llamémosla así, política, ideológica con el PAN. Me parece que obedece a ambas. Primero, incluso yo en algunos círculos donde frecuentemente me movía, trabajaba, daba exposiciones, se comentaba y viene la panista. Es decir, había una identificación con los principios de libertad, de justicia, una agenda de cambio, de modernización para el país. A mí figuras como Maquillo me impactaron mucho, don Luis H. Álvarez, a quien conocí pues muy de cerca cuando vivía en Chihuahua. Entonces se dio, yo te diría, esta coincidencia tan afortunada de un momento fundamental en la vida del país de cambio, de exigencia de cambio, de una red en la que yo fui coincidiendo a través de mis ideas y mis agendas y evidentemente de convicción, aunque debo también confesar aquí, decir que yo pensaba seguir en esta red, en este ámbito, nunca desde una visión partidista. Yo recuerdo que una vez Josefina Vázquez Mota me platicó a mí que el día de la elección del 2000 ella estaba trabajando, estaba en las listas plurinominales y de repente le dijeron, ay, fíjate que ganó Vicente Fox. ¿De veras fue así? Pues mira, tal vez sí, sin duda así fue. La verdad es que Carlos Medina ya me había invitado en el 97 a participar en el Congreso, a conocer entonces en 1997 al presidente del partido, que era Felipe Calderón. Y yo ya tenía mi cita para venir de Chihuahua a conocer a Felipe Calderón, aunque claro, lo conocía de otras maneras, pero no lo habíamos platicado nunca personalmente y no se dio en ese momento. 3 años después me vuelve a invitar Carlos Medina y yo me iba a tomar un año sabático, que por cierto pues ya lleva pendiente ya como muchos 11 años y decido
pues participar, a ver si me aceptaba el comité ejecutivo, y no solamente eso, sino quedé como primer lugar en la lista plurinominal de la circunscripción 2, y evidentemente cuando se da el triunfo del presidente Fox, pues cambia mi vida y cambia de manera, yo te diría, definitiva en muchos sentidos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Josefina Vázquez Mota por ahí en ese año, en un seminario que ahí estábamos dando para una empresa. Y bueno, pues ya terminó y de repente 2 meses después ya era diputada y de repente el 1 de diciembre anuncian Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social. ¿Cómo caes ahí? Bueno, pues mira, creo que tal vez el presidente Fox podría también explicar parte de la historia. Yo coincido, por supuesto, con el presidente Fox ya electo en el Congreso y siendo mi coordinador, entonces el presidente de hoy, Felipe Calderón. Es decir, yo estaba frente a un presidente recientemente electo con una gran esperanza y una expectativa muy importante, y con mi coordinador parlamentario, que entonces era difícil advertir, pero ya era una figura muy importante, Felipe Calderón. Yo conozco al presidente Fox en el Congreso, coincidimos, dialogamos en materia económica nuevamente, entonces en los temas de reforma fiscal, que ya eran temas muy importantes de la gente del año 2000, y se da esta coincidencia de ideas con el presidente. Recordarás que la Sedesol en un momento dado, por lo menos se comenta, se le ofreció al PRD, la rechazó. Y cuando se da todo esto, pues es el último nombramiento, de hecho, que hace el presidente Fox para su gabinete. Y bueno, yo te puedo decir que yo no esperaba, por supuesto, esta invitación a la Secretaría de Desarrollo Social, pero el presidente hace una apuesta de confianza, ven mi trayectoria, me entrevistan, y así llego el 1 de diciembre pues al gabinete presidencial. Lo que sucede ahí en Sedesol durante estos años es un proceso de aprendizaje, por una parte, para Josefina Vázquez Mota, pero también una transformación importante de lo que era esta mujer de la sociedad civil, a de repente comenzar a trabajar en una secretaría con muchísimo dinero, con un peso político importante y con grupos de poder que definitivamente pues había que conciliar, Josefina, y eso fue lo que hiciste en 6 años. Mira, habría que conciliar, por una parte, de darle nuevamente fortaleza institucional a la Secretaría de Desarrollo Social, y yo sí te puedo decir que mi experiencia profesional y política ha sido tal vez una de las etapas no solamente más desafiantes y de mayor, de mayores retos, pero también que más he disfrutado en mi vida. Es decir, yo llego a una secretaría, recuerdo mis primeros meses, jornadas de 12, 14, 16 horas para entender la complejidad de esta secretaría, ir armando los equipos de trabajo, por un lado, cómo construir, cómo no desmantelar un programa como Oportunidades. Había una fuerte presión de algunos grupos que decían, pues como este programa se hizo en otra administración hay que quitarlo. Primero, cómo defender y cómo desmantelar otros. Yo quiero, por ejemplo, decir que aquí desmantelamos el programa de los tortibonos, y lo hicimos con un trabajo muy cuidadoso. Era un programa que realmente estaba subsidiando a quienes no lo requerían. Había hasta un mercado negro de la venta de estos tortibonos. Mucho de lo que se obtenía por eso subsidiado terminaba siendo comida para animales. Y lo fuimos haciendo, y en 3 años teníamos un padrón en Liconza, donde habíamos transferido a estas familias que sí lo requerían. Entonces hubo que tomar decisiones fuertes. Hubo que tomar decisiones audaces. Creció el programa Oportunidades más del doble. Iniciamos el programa Hábitat bajo la conducción de Rodolfo Tuirán. Se da por primera vez la medición de la pobreza bajo el liderazgo de Miguel Sekeli en la Secretaría, un consejo técnico que fue pues toda una innovación. Es más, por vez primera el Banco Mundial viene a México a hablar de indicadores de pobreza. Ya había un informe sobre pobreza del Banco Mundial que siempre ocultó el gobierno del PRI, que nunca se dio a conocer, y empieza a transformarse la Secretaría de Desarrollo Social, y lo hacemos, y lo puedo decir sin duda, con un ánimo no partidista. Entonces, eso nos permite, o me permite, tejer una gran red de interlocución prácticamente con todos los gobernadores, al margen de siglas partidistas o de grupos de poder. Estamos platicando con Josefina Vázquez Mota, aquí en Línea Directa. Al finalizar el sexenio, estaban por finalizar el sexenio de Vicente Fox, bueno, pues el presidente Fox tenía su candidato, que era Santiago Krill, que trataba de impulsarlo, y Josefina Vázquez Mota le dice, adiós, señor presidente, pero yo me voy a la campaña con Felipe Calderón. ¿Por qué?
Porque siempre nunca tuve duda del liderazgo de Felipe Calderón, porque siempre fui parte de su equipo, construimos una sólida amistad e interlocución, un espacio de gran confianza. Yo viví muy de cerca cuando el presidente, entonces secretario de Energía, resuelve renunciar a la Secretaría de Energía. Recuerdo, yo estaba en una gira de trabajo y me enteré fuera de México que él estaba renunciando. Así que adelanté mi viaje, regresé a México, lo fui a ver esa noche. Era una noche de estas noches muy difíciles que se convierten en muy solitarias. Y llegué a la casa, estaba Margarita sola. Llegó entonces Felipe Calderón, me acuerdo que se sentó en un sillón, una casa muy sencilla, un hogar como muchos de clase media, y volteó y me dijo, hoy estamos en el lado oscuro de la luna. Y después de ahí siguió una etapa muy cercana al presidente Calderón y muy cercana también al presidente Fox. Se va el presidente, pues ya es el candidato del Partido Acción Nacional, me invita a acompañarlo a la campaña y la verdad debo reconocer que en el presidente Fox siempre hubo una gran generosidad para conmigo, un enorme voto de confianza, y él creo que también le entusiasmó la idea de que yo pudiera acompañar en ese trayecto al presidente Calderón. La campaña es una campaña que decían era, ahora sí que de grandes hazañas, porque empezaron de cero, prácticamente ganaron la candidatura panista y después una confrontación enorme. ¿Qué pasa en esos meses? ¿Qué sucede en los cuartos ahí de guerra en donde en algún momento pues se decía Felipe Calderón va perdiendo por mucho y hay que traer a alguien que comience a operar, y por ahí dicen que fue a Josefina Vázquez Mota? Bueno, yo llegué a la campaña en enero del 2006. Realmente se iba 12, 13 puntos por debajo de quien entonces muchos creían ya sería el presidente, o era una elección ya resuelta de antemano. La primera lección entonces es que nunca hay elecciones resueltas de antemano y que sin duda son adversas, son desafiantes, pero no están resueltas de antemano. Yo me integro al equipo de campaña y mi aportación a esa campaña en gran medida es volver a caminar México. Voy a todos los foros, voy con los pueblos indígenas, voy con las mujeres, con los empresarios, recorro muchas veces el país, justamente pues en una campaña más que acompañando al candidato, que por supuesto era el protagonista y hacía el trabajo más importante, respaldando con estos grupos, concientizando sobre la preocupación que teníamos frente a lo que parecía una pérdida, un riesgo de pérdida de libertades, y es parte de esta campaña desafiante, Esra, con momentos difíciles, con otros momentos de enorme audacia, como dices, de gran aliento. Llega el primer debate, cambian las cifras de la campaña, se genera un nuevo ánimo social, se sigue trabajando muy fuerte, llega el segundo debate, el presidente gana el segundo debate. Yo recuerdo ese postdebate, todavía los personajes con quien me tocó hacerlo, y bueno, pues el tramo final de la campaña se torna mucho más difícil, se polariza mucho más, y llegamos a un 2 de julio en circunstancias pues tan audaces como casi habíamos empezado. En ese 2 de julio pensaron que la podían perder. Ese 2 de julio nosotros teníamos la confianza sin duda de que íbamos a ganar, pero no minimizábamos que era una elección a la que habíamos llegado no solamente en una enorme competencia, sino con un margen muy estrecho de posibilidad de triunfo, que al final así se da también en las urnas. Ganamos pues por un 0.6% aproximadamente de ventaja, con menos del 1%, pero una elección tan difícil y desafiante, pues se logra un triunfo que en ese momento genera también nuevamente aliento, esperanza, expectativa, aunque evidentemente era una realidad distinta con 6 años antes. Josefina, cuando llegas finalmente, ya llega Felipe Calderón, un 1 de diciembre violento, sin duda alguna, bueno, por lo menos movido, y Josefina Vázquez Mota llega a la Secretaría de Educación Pública, una secretaría conflictiva, en donde tiene la posibilidad de nombrar pues, a 2 de sus secretarios, Rodolfo Tuirán, Miguel Sekeli, pero también tiene que entrar ahí como parte de un acuerdo la maestra Elbester Gordillo, y empiezas a generar una situación, dicen muchos, de confrontación con la maestra, que es un poder político real en este país. Pues mira, realmente yo aprecio mucho esta pregunta porque me permite decirlo hoy, y lo digo porque así fue. Yo nunca estuve en un esquema de confrontación.
Para mí el gran reto en ese momento en la Secretaría de Educación Pública era, por un lado, tener la capacidad de construir acuerdos, y la Alianza por la Calidad de la Educación da cuenta de esos acuerdos que logramos construir, donde también hubo la voluntad y el compromiso entonces del sindicato. Pero por otro lado, nunca tuve duda, Esra, que parte de mi responsabilidad era fortalecer la vida institucional de la Secretaría de Educación Pública, es decir, darle a la Secretaría de Educación Pública la fuerza como institución que requiere para impulsar lo que es, desde mi perspectiva, la agenda más importante en la vida del país. Esa es la agenda no solamente de mayor apuesta a la movilidad social y a la justicia, esa es la apuesta más importante para las libertades y la democracia, esa es la apuesta más importante de realización para el país. Por lo tanto, yo llego a la Secretaría de Educación Pública, la primera mujer que llega a esta secretaría, y observo que con una institución débil podemos llegar a un sitio no solamente de muy pocas posibilidades, sino con riesgos incluso de regresión en algunos aspectos. Esa es mi batalla central que doy en la Secretaría de Educación Pública, te diría con muchas satisfacciones, pero sin duda en materia política, después de la campaña, la más, pues la de mayor reto, la de mayor fuerza que he enfrentado hasta el momento. La salida de Josefina Vázquez Mota de la Secretaría de Educación Pública tiene que ver con un reacomodo de fuerzas dentro del gobierno, del propio gabinete, y el entrar ahora sí que a una campaña política otra vez electoral y a coordinar a diputados panistas. Otra cosa distinta, Josefina. Fue un momento en mi vida política y personal difícil. Primero porque yo realmente creía que mantenerme en la Secretaría de Educación Pública nos hubiese permitido consolidar de mejor manera, por ejemplo, lo que estábamos haciendo en educación media superior, o seguir fortaleciendo programas de excelencia para las universidades que han hecho un trabajo espléndido, muchas de ellas universidades públicas, institutos politécnicos, tecnológicos, y también ir consolidando esta alianza por la calidad, consciente de que siendo colaboradora de un presidente, pues trabajas en ese equipo y no depende solamente de lo que tú quieras o pienses que es lo correcto. Pero fue un momento muy difícil. Realmente yo no tenía al Congreso en la perspectiva ni de mi vida personal ni de mi vida política. Así lo hice saber y acepté quedarme e ir al desafío del Congreso por varias circunstancias, pero tal vez las dos más importantes, porque yo sabía que el Congreso se había convertido ya en un poder real de gobernabilidad para el país, y en segundo lugar, porque también desde el Congreso tengo la convicción podíamos seguir fortaleciendo una agenda de educación. Fácil no es, no fue fácil, ni tampoco era lo que yo quería en ese momento. Estamos platicando con Josefina Vázquez Mota aquí en Línea Directa. Josefina Vázquez Mota, llegas como coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados y bueno, pues por supuesto ahí hay un trabajo legislativo muy complicado, muy complejo. Y a partir de ahí se empieza a sonar el nombre de Josefina Vázquez Mota para candidata de esto, del otro, y en los últimos meses se decía Josefina Vázquez Mota tiene que ser la candidata de la Alianza para el Estado de México, y te estuvieron presione y diciendo que sí, que Josefina era la candidata idónea del PAN y por supuesto de una alianza, y Josefina Vázquez Mota no decía nada porque estaba pensando en otra cosa. Pues la verdad, Esra, es que en su momento lo dije. Yo creo haberme comportado hasta ahora con una gran honestidad en ese sentido. En su momento a los líderes de mi partido les hice saber 2 años antes que no estaría yo en la agenda de gobierno del Estado de México, y así lo hice saber a quienes yo tenía que hacérselo saber y compartirlo por una convicción realmente de vida y también por una visión que tengo respecto al país. Por lo tanto, con esa antelación y habiéndolo avisado a tiempo, yo ya no hice tampoco un trabajo territorial en el Estado de México. Mi trabajo ha sido mucho más en el ámbito de lo nacional. La bancada me ha significado una enorme satisfacción y si bien reconozco, como te lo he dicho hace unos minutos, que no estaba en mis planes, llego yo al Congreso, me da una posibilidad de construir acuerdos con una bancada aritméticamente en gran desventaja. Logramos sacar adelante presupuestos en condiciones muy favorables para el Poder Ejecutivo. Yo te diría, en este último presupuesto logramos sacar adelante el 98% de la iniciativa que llegó a la Cámara,
y al mismo tiempo empiezo a conocer desde dentro del Congreso con mayor intensidad lo que significa la vida de cada distrito en cada estado, y hoy por hoy el Congreso me ha dado márgenes de posibilidad de construir no solamente acuerdos con otros grupos parlamentarios, sino de tomar esta decisión, de decirlo y de decirlo con convicción. Ezra, quiero ir a la elección interna de mi partido, quiero ganar esa elección interna con el voto y el acompañamiento de la militancia del PAN, y quiero ir a contender a la presidencia de la República. ¿Te fue difícil decirle a muchos que no al Estado de México? No fue fácil, primero porque yo soy mexiquense por adopción, porque siempre me pregunto, no solamente qué quieres hacer, sino dónde tenemos que estar, qué nos toca hacer, cuál es la tarea que te toca hacer. Pero quiero decirte que encontré una gran disposición de escuchar, y que también reconozco que hay liderazgos en el Estado de México del PAN que han venido trabajando por años y que merecen ser considerados, y en todo caso yo estaré acompañando a quien decida mi partido en esa campaña del Estado de México. Josefina, ser candidata del PAN, mujer, para la presidencia de la República, una mujer presidenta, todavía suena para muchos como algo muy, muy lejano. Era como sonaba la alternancia en el año 2000, era como sonaba una mujer en la Secretaría de Desarrollo Social, era como sonaba la primera mujer en la Secretaría de Educación Pública, o era como sonaba una mujer en la coordinación de un grupo parlamentario que nunca se había dado en el PAN, y era como sonaba en México de pronto la posibilidad de revertir esa elección del 2006 que parecía ya casi resuelta de antemano. Ezra, sé que la presidencia no es cuestión de género, pero no tengo ninguna duda de que estamos en la antesala de un país en donde las mujeres merecemos en las urnas ser consideradas en la posición política más importante de la vida del país. Lo hemos ganado con trabajo, lo hemos ganado con valor, lo hemos ganado con esfuerzo. Nadie nos ha regalado nada, y si le hemos dado la oportunidad en las urnas a tantos varones, ¿por qué no dársela hoy a una mujer que ha caminado este país, que conoce soluciones, que quiere y que cree en una agenda de modernidad y cambio, y también en un país que tiene que ser más incluyente, mucho más ciudadano, mucho más audaz, con más esperanza y aliento? Y esto lo quiero construir con ideas, con debate, con convicciones, con razones, con proyecto de país, con definición de rumbo, y no solamente en mi calidad de mujer, que por cierto me siento no solamente muy orgullosa de serlo, sino muy privilegiada de poder colocar en la agenda de mi país la posibilidad de una primer mujer a la presidencia de la República. ¿Te vas a enfrentar en Acción Nacional con un montón de hombres que también quieren ese puesto? Pues sin duda, Ezra, y así me ha tocado enfrentarme con un montón de hombres en muchas otras posiciones y desafíos, pero también te quiero decir que he platicado con muchísimas mujeres y muchísimos hombres que creen que ha llegado el momento, como ha llegado otros momentos en México, de darnos la posibilidad de tener una alternativa y una posibilidad distinta. Si Josefina Vázquez Mota llega a la presidencia de la República, sería la tercera administración panista. ¿Continuidad, ruptura, cambio? ¿Qué representa Josefina? Mira, lo que representaría es la consolidación o el fortalecimiento de aquello que ha dado sin duda un buen resultado, y tenemos logros importantes, y significaría también el cambio y la audacia para romper candados, para finalmente liberarnos de mucho de aquello que no nos ha dejado avanzar en materia de crecimiento, como hoy exige y demanda el país, de promoción de inversión, en una agenda también de corresponsabilidad mayor. Yo lo colocaría en la agenda del país estas reformas sin las cuales no podemos aspirar a las ligas mayores o a tener una agenda de mayor justicia, y también pondría sobre la mesa una agenda de construcción de acuerdos, de concordia, que creo nos surge en el país, pero también pondría sobre la mesa una agenda de aquellos cambios sin los cuales solamente muy pocos tienen demasiado y demasiados tienen muy poco. Y creo que esto sería parte de la apuesta que a mí me gustaría hacer para México. Josefina Vázquez Mota, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, César. Fue Josefina Vázquez Mota, aquí en Línea Directa.